Muy bien, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy lo que vamos a ver es en el uso de Microsoft Excel algunas utilidades que nos pueden servir para dar un formato más profesional a nuestros formularios, sobre todo a las listas, a veces listas de notas de alumnos o listas de valores o formularios en general. En particular vamos a ver, en principio, ya que mencionamos lo de las notas de los alumnos, vamos a ver qué pasaría si uno tuviera, por ejemplo, que hacer la nota de los alumnos y le tiene que poner una calificación a cada uno y por ejemplo lo hacemos, esto lo hago muy sencillamente, pero fíjense ustedes un error muy habitual, por ejemplo le ponemos un 7 a Pérez, un 8 a González y un 11 a Martínez. Y me lo deja hacer perfectamente, aun cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una limitación en la nota que le tenemos que poner de 0 a 10. No aparece el error. Una forma fácil de lograr detectar ese error y de evitar que se produzca sería tener una lista desplegable acá en la calificación de los alumnos. Obviamente podríamos haber puesto un encabezado y poner acá apellido y nombre del alumno y acá calificación, pero simplemente para agilizar más el video lo voy a mostrar de la manera más simple posible. Una manera simple de incluir una lista de calificaciones posibles, cosa de que no pase este error de 11 con el cual califiqué a Martínez, podría ser, por ejemplo, usar la validación de datos. ¿En qué consiste la validación de datos? Yo me hago una lista de la calificación que, posible que puede tener cualquier alumno de mi curso. Las calificaciones posibles son estas, de 0 a 10. Una condición importante es que esto tiene que estar dentro de la misma hoja. Se puede hacer fuera de la hoja, pero no se puede hacer con este método que yo voy a enseñar ahora. Entonces, estas calificaciones tendrían que estar escondidas a la derecha o abajo en la planilla de calificaciones como para que no se vean con este método que voy a mostrar. Después vamos a ver algunas otras cosas más. Entonces, supongamos que yo quiero que la casilla donde va a estar la calificación de Pérez, de González y de Martínez, esto salió sin esperarlo, la calificación sea una lista desplegable, efectivamente, como decíamos. ¿Cómo hacemos para que sea una lista desplegable? Lo que vamos a hacer es ir a la casilla donde va a estar la calificación, ir al menú datos, buscar en validación de datos que tenga forma de lista. Cuando yo le diga que tenga forma de lista, él me va a preguntar, bueno, ¿de dónde saco la lista? Entonces, la lista la saco justamente de este listado de valores posibles que yo me acabo de hacer acá desde G1 hasta G11. Como tal cual como lo marqué, marco arrastro, digamos, hago clic con el mouse en la parte superior y arrastro hasta abajo, le acepto esa condición y ya con eso yo voy a tener una lista desplegable donde van a estar solamente las calificaciones posibles para, en este caso, Pérez. No cambié nada todavía en González y Martínez, pero puedo repetir el mismo procedimiento para que, por ejemplo, González también tenga la misma validación de datos. Otra vez, por ejemplo, lo hago nuevamente. Fíjense que arrastro, acepto y ya con eso me aparecen en ellos dos y bueno, podríamos, ya que estamos, lo hacemos también para el último de los alumnos. Vamos a darle ese formato entonces de lista y el origen de esa lista vamos a hacer que sea el mismo que el de sus compañeros anteriores. Entonces, fíjense que ya no le voy a poder errar a Martínez, no le voy a poner un 11 y si yo escribo un 11 acá me va a aparecer el error porque el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Es decir, el 11, por más que yo lo escriba a mano, no me lo va a dejar introducir porque justamente está limitado a los valores de la lista que yo puse antes. Eso es útil, pero además yo podría incluir alguna otra cosa útil, como por ejemplo
ponerle un mensaje de entrada a la persona que selecciona esa casilla. Decirle, bueno, el título, ojo y cuidado con lo que pones, por ejemplo, cuidado con lo que pones, cosa que cuando está seleccionada la casilla me pone, ojo, cuidado con lo que pones, ya me pone esa advertencia en el momento que lo selecciono. Ven que los otros, como no tiene mensaje de entrada, ese evento no ocurre, pero se puede repetir, por supuesto, como mostramos recién. También se le puede poner un mensaje de error. Supongamos que yo trato de poner un valor equivocado. Entonces le voy a decir, por ejemplo, le pifiaste man. Como hablan mis alumnos, los más chicos por supuesto, le voy a decir le pifiaste man. Entonces, por ejemplo, cuando yo selecciono la casilla que tiene mensaje de entrada, me dice, ojo, cuidado con lo que pones, le pongo un valor y no pasa absolutamente nada mientras esté seleccionada, mantiene vivo el mensaje de entrada, pero por ejemplo, si yo le pongo un 11, ahí me aparece el cartelito del error de le pifiaste man, que fue lo que puse yo antes. Le digo reintentar y entonces cuando él me deje pongo un valor de la lista que corresponde. Bueno, son formas de agregarle un poco de simpatía, un poco de gracia a un formulario para hacer que luzca más profesional. O sea, obviamente los carteles se pueden poner de la forma más seria posible, pero uno ya tiene una forma profesional de ingresar las cosas con una lista desplegable, donde los valores que se toman son solamente los valores permitidos y puede agregarles mensajes de error y puede agregarle mensajes de cuidado con lo que vas a hacer cuando ingreses acá, porque esto es la calificación de un alumno. Pero no solamente son estos los controles que se pueden agregar. En la pestaña programador, que hay que habilitarla siempre desde las opciones de Excel, en las opciones de Excel tienen que habilitarla. Esta pestaña de programador no viene por defecto habilitada en Excel, así que habilítenla y la ponen acá. Vamos a ver opciones muy interesantes. Por ejemplo, grabar una macro. ¿Qué es una macro? Una macro es una serie de acciones que yo tomo o una acción que yo tomo que lo hago en forma repetitiva y que para no tener que hacer todas las veces la misma cantidad de pasos, simplemente grabo esos pasos que yo hice y lo dejo guardado en la memoria de Excel y Excel me lo pone disponible después para que yo lo use, por ejemplo, con un botón o por ejemplo con alguna otra cosa. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Supongamos que yo quiero poner incondicionalmente el cursor en, digamos, qué sé yo, bueno, E7. Voy a poner el cursor en E7. Entonces voy a hacer una macro que lleve el cursor automáticamente hasta E7 sin ninguna otra condición. La voy a grabar. Entonces le voy a poner ir bajo a bajo E7. Tengo que ponerlo de esta forma porque no me acepta los nombres con el espacio, ¿sí? Vamos, lo voy a hacer a propósito. Fíjense que cuando yo le pongo el aceptar no me deja, me dice que el nombre especificado no es válido. Por esa razón yo estaba poniendo, y de hecho ahora lo voy a hacer otra vez, sin espacios, el nombre de la macro que voy a grabar, que se va a llamar ir a E7 y que justamente va a ser hacer clic sobre E7, aunque ustedes no lo hayan visto, yo ahí hice clic sobre E7 y detengo la grabación. Es la macro más simple que puede haber en el planeta, ¿sí? Una vez que yo detuve la grabación de esa macro va a estar disponible en el menú de macros y se va a llamar IAE7 e incluso yo puedo verla en su lenguaje de Visual Basic,
Fíjense que me da todos los datos, es una subrutina que es, o una macro que se llama ir a E7 justamente y que tiene como actividad seleccionar el rango E7. Podría, por ejemplo, seleccionar el rango desde E7 a F11. Podría hacerlo perfectamente. Lo modifico acá, lo guardo, o sea, simplemente lo cierro y cuando yo esté acá y haga andar esa macro, va a ir y va a seleccionar el rango desde E7 a F11 que yo le acabo de marcar. Ahora, por ejemplo, una cosa que yo no hice de la macro fue agregarle opciones para que la macro se pudiera ejecutar con método abreviado. Entonces, perdón. Supongamos que control y latina sea la tecla de funcionamiento abreviado y me guardo una descripción para tener a mano y no tener que recurrir a mi memoria de qué es lo que hace esta macro. Por supuesto acá es todo a fin de tener un ejemplo y no de otra cosa, pero una vez que yo lo tengo así guardado, ya que le puse la tecla abreviada, fíjense lo que va a hacer ahora. Yo le puse que control I, voy a apretar control I, ejecutaba esa macro y ahora acaba de seleccionar desde E7 hasta F11 el rango completo que yo tenía para hacer. Entonces, cada vez que yo apriete, yo me pongo en cualquier lado de la página de Excel, cada vez que yo apriete control y latina, va a seleccionar ese rango, como también podría sumar, restar, sacar la raíz cuadrada, borrar unas celdas, correrlas del lugar, o sea, todo lo que se pueda hacer en Excel se puede hacer a través de una macro grabada con todas las habilidades que Excel tiene, sin ningún tipo de problema. Pero no terminan acá las posibilidades de hacer cosas con Excel. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es insertar, acá tenemos los controles de formulario, que justamente son para embellecer nuestros formularios y darles un poco más de apariencia profesional. Yo podría, por ejemplo, poner un botón que funcione como activador de la macro E7. ¿Está? Entonces, a este botón ahora le voy a cambiar el nombre, pero por ahora lo voy a dejar así. ¿Sí? Vamos a ponerle, le pongo el nombre de la macro. Podría quedar botón 2, pero lo selecciono, le pongo el nombre de la macro, que era ir a E7. Fíjense que el nombre no tiene que coincidir con con el nombre de la macro. Lo que lleva el botón escrito acá es personal, es mío. ¿Sí? Yo le podría poner ejecución, aceptar, cancelar, dejar de hacer, modificar, etcétera, etcétera. Se podría poner cualquier nombre porque este nombre no tiene ninguna vinculación con la macro. ¿Sí? Lo que sí, él llama a la macro cada vez que yo lo apriete y realiza la macro. Ven cómo se ve clarito que justamente lo que está haciendo es esa macro y por supuesto yo puedo modificarlo todas las veces que se necesite. Si yo lo quiero cambiar tengo que hacer clic con el botón derecho, y si tuviera muchas macro, por ejemplo, asignarle alguna macro de toda una lista que aparecerían acá que yo tendría abierta para hacer distintas cosas. Si yo quiero cambiar de macro, ¿sí? Si yo quiero modificarla otra vez lo puedo hacer desde el mismo botón, pero tengo que tener en cuenta que si tengo múltiples botones, modifico la macro para todos los botones. Si no, les tengo que poner nombres diferentes a las macros. Por ejemplo, otra cosa que me deja hacer, y acá sí podemos jugar un poquito con las listas desplegables, es justamente utilizar un cuadro combinado, que es una especie de lista desplegable. Ven, acá esto es una lista desplegable, pero no tiene nada de fondo, o sea, yo no le avisé con qué tenía que llenar la lista. Entonces, lo que voy a hacer es hacer clic con el botón derecho del mouse y ir a donde dice formato de control
y decirle que al rango de entrada lo tome, por ejemplo, de la lista de alumnos de Pérez, González y Martínez. ¿Está? Una vez que tomé la lista de control de ahí, le digo, bueno, guarda lo que elija el usuario, guardalo en la celda A5, por ejemplo. Y mostrar una lista de, por supuesto, 3 nada más, posibles variantes, porque tengo 3 apellidos. Si tuviera 20, le pongo 20 o lo que yo necesite. Por ahí, ahora vamos a ver cómo funciona claramente esto, porque por ahí podría ser que yo requiriera resumir un poco la lista. Fíjense, en principio yo le puse que me muestre 3, me va a mostrar Pérez, González y Martínez, y acá en la celda A5 que yo le dije que guarde el valor, va a guardar, pero no el valor que tiene la lista, sino la posición. La primera posición de esa lista corresponde a Pérez, la segunda corresponde a González y la tercera corresponde a Martínez. ¿Estamos? Por supuesto, este botón yo lo puedo seleccionar con el botón, haciendo clic con el botón derecho y cambiar lo que yo considere que sea necesario. Por ejemplo, cambiarle la celda de vinculación. En lugar de A5, ponerla en A10. Y en lugar de que me muestre 3 líneas, o sea, 3 nombres, que me muestre solamente 2, por ejemplo. Si yo hago que me muestre solamente 2, cuando ejecuto, ven, me muestra 2 y me pone disponible pasar a la parte siguiente, es decir, recorrer la lista con estos 2 botoncitos de estirar. Y por supuesto, vean ustedes que si yo elijo el primero de la lista, cambia ahora la casilla A10 y no la A5, que era la que había guardado antes, que había quedado con el valor que tenía. Yo ahora la borro y fíjense que responde a mi control. Bueno, esto es una forma, por ejemplo, de agregarle un controlito desplegable con todos los alumnos o con todos los productos de un negocio o con todo lo que uno necesite, hacer una lista que se pueda poner desplegable y cuya elección sea guardada en una celda que yo elija. Otra cosa que me permite hacer Excel es, por ejemplo, usar casillas de verificación. Por ejemplo, la dibujo acá. Yo simplemente hago drag and drop. Lo único que hago es correrlo. Y esta casilla de verificación, otra vez, va a tener la posibilidad de tener 2 valores. ¿Es el elegido o no elegido? Estamos, pero no es muy útil así porque en realidad no estoy viendo nada. En principio podría verificarle, podría cambiarle el texto. Por ejemplo, estoy entendiendo todo, ¿sí? Y que ese sea el valor que elige o no mi alumno. Si esto fuera, no sé, una encuesta, pero puedo hacer más cosas. Por ejemplo, con el formato del control, yo puedo hacer que se vincule con una celda, por ejemplo, la A11, donde se va a guardar lo que responda el usuario a mi pregunta de si estoy entendiendo o no estoy entendiendo todo. Si él la marca, me va a parecer verdadero. Si él no la marca, me va a parecer falso. Entonces, ahí la marcó, ¿sí? Ahora, por ejemplo, lo desmarco, ¿ven? Como toma acá en la celda A11, como toma el valor de acuerdo a lo que elige, no importa donde yo ponga este botón de control, esta casilla de verificación. No importa que yo lo ponga lejos, ¿ven? Siempre responde la casilla A11, me dice lo que yo estoy haciendo en esta casilla de verificación. Esta es otra, se podrían poner varias casillas de verificación vinculados a varias casillas de guardado de ese valor y en función de que esto fuera falso o verdadero, hacer distintas cosas como serían mostrar preguntas, mostrar aplicaciones o lo que sea que compense que el alumno está o no está entendiendo el resto de las cosas. Otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, incorporar
un control deslizable para tener una idea. Bueno, por supuesto hay que darle un formatito más elegante, ¿no? Para que quede un poco prolijo, y seleccionar el formato de control de tal manera que, por ejemplo, cuando yo lo deslice, guarde en una celda, vamos a decir, que lo guarde acá en la A15, ¿sí? Que guarde un valor determinado que va a estar entre 0 y 30.000, perdón, que tiene acá seleccionado, incrementándose de a 1 o de a 10 o de a 5 o a lo que sea. Una cosa importante, estos valores deben ser positivos, no me deja poner un valor menor que 0. ¿Sí? El límite inferior no puede ser un valor menor que 0, pero tiene solución si yo necesitara un valor negativo. Pero vamos a hacer que este control entonces me permita, miren la celda A15 y fíjense lo que hago yo con el control, ¿ven? Cuando yo lo sostengo para arriba aumenta, cuando yo lo sostengo para abajo disminuye el valor que tiene guardado justamente esta celda. Así como tengo ese control deslizable, puedo tener, por ejemplo, un cuadro de lista. A ver, yo se los voy mencionando mientras lo voy recorriendo. Hacen lo mismo siempre, ponen el formato de control y muestran, ven, este es el que yo les decía hoy que funciona igual que lo que vimos en el anterior. Puedo elegir la lista de estos valores y después vincular esto o cargar la celda A17 con el resultado que elija el usuario. Ahí lo vamos a ver. Ven, por ejemplo, yo tengo la lista acá. Ups, ahí. Y así va a funcionar. Y supongamos que yo, bueno, que acá está pasando algo que hay que tener en cuenta. Fíjense que cuando yo elijo un 3 acá, él me pone un 4. Pero no es un 4, es el cuarto valor. Porque esta lista arranca de 0. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el número que me devuelven este tipo de controles son las posiciones relativas. ¿Se acuerdan que hoy cuando veíamos la lista acá, la lista desplegable, me ponía Pérez, para Pérez el 1, para González el 2? Acá, fíjense, para González el 3 o para Martínez el 3. Como sea, acá lo que me está diciendo es que el usuario eligió el cuarto valor, que es un 3. No se confundan, ¿sí? El cuarto valor es un 3. Entonces siempre parece que cargara un número más que el número que elige el usuario, pero en realidad es la posición la que está devolviendo. Uno tiene que decir que si esta celda es 8, entonces el número elegido es 7, por ejemplo, para usar este control, ¿sí? Ténganlo en cuenta por la duda, porque si no van a tener errores importantes. Una cosa que es importante, que se utiliza muchas veces, es, por ejemplo, tener un botón de selección, un botón de opción. Le puedo cambiar por ejemplo, el nombre a opción 1, ¿sí? Y opción 1, perdón. Y ahí cada vez que yo lo seleccione va a guardar un número, pero no me va a ser muy útil así, porque otra vez no estoy viendo qué es lo que estoy guardando. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, copiar, hago control clic con el botón izquierdo del mouse y largo, hago drag and drop, ¿sí? Copiando la opción 1, pero a este casillero le voy a poner opción 2 y vamos a hacer una copia de 3 posibilidades, ¿sí? Vamos a hacerlo con una opción 3. Y ahora vamos a ver cómo se maneja este control. Cuando está ya todo esto elegido, tengo la opción 1, obviamente la opción 1 o la opción 2 o la opción 3 podrían haber sido una respuesta. Me gusta, la matemática, me gusta la literatura o me gusta lo que sea. Se podría haber manejado tranquilamente de esa manera.
pero yo puedo hacer que el formato de control guarde ese valor elegido en una celda particular. En este caso vamos a ponerle la A20, donde va a quedar guardada la respuesta de las tres que pone el usuario. Fíjense, en este caso, si yo elijo la opción 1, él me guarda un 1. Si yo elijo la opción 2, guarda el 2. Si yo elijo la opción 3, guarda el 3. Y obviamente este texto podría no ser, el texto que yo puse de opción 1. Podría ser, me gusta literatura. Por ejemplo, para la opción 2 podría ser matemática. Matemática. Y para la opción 3 podría ser computación. Y ahí está. Y entonces él guardaría el número de opción que yo elijo, en su memoria. Todos estos controles, por ejemplo, yo los podría agrupar poniendo una etiqueta de este tipo. A ver, lo voy a poner acá ya que estoy. Uso una etiqueta de este tipo que se llama cuadro de grupo, pero que en realidad yo le podría poner el texto de elegí tu materia. Esta es de decoración. Esto es una etiqueta, no es un control. Porque yo lo que hago es elegir literatura, matemática o computación. Pero ven qué vista profesional. Por supuesto esto se podría tapar con un cuadradito blanco atrás para que no se vieran las líneas de división de columnas y filas y todo ese tipo de cosas, y se podría agrupar de manera visualmente muy agradable. Pero fíjense que uno ya le da una vista muy profesional a su formulario. Se podría poner una encuesta, se podrían hacer consultas, se podrían hacer montones de cosas. Siempre recuerden, hay que utilizar la modificación del control en casi todos los controles de formulario. Después tenemos, bueno, esto es muy sencillito, lo que dice la frase, el texto estático, nada, simplemente agrega algo de texto como para guiar al usuario en lo que yo quiero que haga. Un control deslizante, pero invertido con el anterior. En vez de ser un control vertical, es un control horizontal, donde yo otra vez voy a formato de control y le digo que guarde este valor que yo voy a tener acá elegido en la celda, bueno, K21. Después veo para qué uso esos valores, y yo podría hacer que el control se mueva. Ven, ahí tengo, es un control horizontal, como el otro era un control vertical, que se acuerdan que yo movía y aumentaba o bajaba una determinada cantidad. En este caso yo también hago subir una cantidad o bajar la misma cantidad entre valores que yo le puedo editar y modificar. Bueno, y hasta ahí yo creo que son los controles más importantes. Las disposiciones o las características más importantes de Excel para permitirme hacer un formulario que tenga vista profesional y que permita trabajar con Excel como si fuera realmente un lenguaje de programación elaborado, que de hecho lo tiene, como es el Visual Basic, las Visual Basic Extensions, que bueno, más adelante vamos a ver si podemos trabajarlo un poquito más. Espero que les sirva y que disfruten, así que por ahora me despido hasta el próximo video. Muchas gracias.